Bueno, y seguimos en Onda Cero Puerto Llano y también en IMAX Televisión, y si les gusta el mundo del cómic, hoy les vamos a presentar una exposición que va a tener lugar en Ciudad Real, que nos va a hablar de la historia gráfica del cómic, y hoy tenemos en directo a su autor, a Pedro Fuente. Muy buenos días. Hola. Bueno, una exposición que ¿cuándo podemos visitar y dónde, Pedro? Pues mira, esto es una exposición que se puede visitar en la Biblioteca Pública en la Biblioteca Central Pública del Estado, en Ciudad Real, ¿vale? Y está del 5 al 30 de julio. Vale, ¿es para todos los públicos? ¿Puede asistir cualquier persona o hay que adquirir alguna entrada? No, es totalmente gratuita y es para todos los públicos, de 0 a 99 años. Para todos los públicos. Bueno, y que cuéntame un poquito de forma más extensa en qué consiste la exposición, qué se va a encontrar el visitante. Vale, pues mira, esto es una exposición que lo que intenta contar es un poco cómo, a ver, el cómic es un arte que lleva más de 125 años pues, con nosotros. Entonces aquí lo que se van a encontrar, pues eso es una exposición en la que intenta hacer un recorrido por los personajes más importantes del mundo del cómic. Hacerla exhaustiva es muy complicada. Entonces esto es una selección personal, hecha por mí, y en el que van a encontrar pues eso, los personajes más emblemáticos de estos 125 años. Van a poder contemplar cómo ha transcurrido la narrativa gráfica durante todos estos años, y debajo de cada imagen pues habrá una imagen, unos textos de apoyo con los años en que se crearon, quiénes fueron sus autores y un poco resumen de qué es lo que trataba. Pedro, ¿cómo te viene a ti la afición por el mundo del cómic y cómo empiezas tú a investigar sobre la historia de este arte? Pues mira, a mí me viene por afición, por familia, ¿vale? Mi padre dibujaba, yo tenía un tío también que montó la primera agencia de historietas en Madrid, que se llamaba Histograph, y siempre pues pasaba muchos veranos con él, y siempre que estaba en su casa pues era ir a la biblioteca, ponerme a leer cómic, y esa afición pues desde pequeñito. Mi padre pues igual siempre tenía muchos cómics por casa, le gustaban mucho, y así pues he pasado muchísimos veranos, y desde la adolescencia empecé yo también con mis lecturas, mis compras, mi coleccionismo, y de ahí pues empecé yo a investigar y empecé pues a ver cómo podía contar algo de un tema que me gustaba, que no deja de ser una afición muy bonita y que me ha llevado a otras muchas cosas que luego me han gustado. Y todo esto pues empezó en los años 90. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar esta exposición que podremos ver en Ciudad Real a partir del 5 de julio? Pues mira, esta exposición lo que te digo, empezó un poco en los años 90, porque mientras estaba yo viviendo en Madrid, pues el año 96 llegó lo que sería el primer centenario del mundo del cómic, ¿no? De la historia del cómic. Ahí empecé a hacer una pequeña exposición que tuvo bastante acogida, y pues me tiré trabajando, pues mira, entre buscar documentación, preparar las imágenes, editarlas, pues me llevó más de un año. Y luego, por lo que ha sido con el tema, con los años, pues lo que he hecho ha sido ir añadiendo las actualizaciones que ha habido de cómics, de personajes, de la historia, y digamos pues que, pues eso, trabajo, pero es que no es trabajo, es que trabajo en casa, es una afición que me gusta. ¿Y qué te puedo decir? ¿Un año? Pues más o menos. Esta exposición además la realizas en colaboración con Mancha Cómic, ¿no? Sí. Sí, correcto. Mancha Comics, la verdad es que ahí tengo que darle las gracias a Ángel Serrano, a la editorial Serendipia y a Mancha Comics, pues porque lo han puesto muy fácil poder colaborar con ellos, y además que son un grupo de personas que hacen una labor por el cómic en todo Castilla-La Mancha que es increíble, porque la difusión que logran dar al cómic y el empuje que tienen, y ver su festival que hacen anualmente, la cantidad de gente que acude a los stands de los editoriales y se entrevista con los dibujantes, con los guionistas, con todo el mundo, es una gozada. Queríamos que estuviera también en esta entrevista el director de Mancha Cómic, Ángel, pero claro, ha sido complicado porque tú que eres el autor de la obra, de esta exposición, estás actualmente viviendo en Cuenca, por eso estamos realizando esta entrevista
telemáticamente y claro, Ángel pues no se ha podido unir, pero tenía mucho interés en estar con nosotros aquí, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y gracias también por colaborar en esta exposición. Vuelvo contigo, Pedro. La exposición que decías que es para todos los públicos, ¿cuál es el objetivo primordial y qué pretendes con esta muestra? Pues mira, el cómic hoy en día es un medio bastante conocido por todo lo que son los jóvenes y por las personas adultas, ¿vale? O sea, todo más o menos el mundo habla de cómic y sabe perfectamente lo que es. Lo que pasa es que muchas veces, y sobre todo a las nuevas generaciones, es muy difícil ver con perspectiva desde dónde viene el mundo del cómic, ¿vale? El mundo del cómic, ten en cuenta que nace la prensa de los Estados Unidos en el año 1895, ya no tan siquiera en el siglo pasado, sino en el anterior. Y esto pues pierde mucho la perspectiva de que se creen que solamente es novela gráfica, no, hasta llegar hasta estas novelas gráficas o hasta estos cómics digitales hay un recorrido de muchísimos dibujantes, tanto nacionales como extranjeros, de muchísimas editoriales, de muchísimos editores, que creo que es necesario poner un poco en valor y que la gente vea esa perspectiva. ¿Y cómo valorarías tú actualmente el sector del cómic? ¿Cómo está el mundo del cómic? Porque sabemos que hace unos años pues tuvo un poquito de alza y ahora ¿cómo está? Pues está como toda la vida, con sus altos y sus bajos, pero como con todo, es lo que pasa en esta sociedad. A ver, yo no me gusta dar malas noticias y sinceramente yo creo que el cómic está en un punto muy bueno. Hay muchísimos profesionales cada vez más formados, hay muchísimos guionistas que trabajan en distintos sectores del área cultural y que se hacen transversales al mundo del cómic y lo podemos ver en el cine, en la animación, en los medios digitales. Y eso es una gozada. Y ahora tú ten en cuenta simplemente que, por ejemplo, perdón que te tuté, el cómic más vendido, el libro más vendido en Francia el año pasado ha sido un cómic, El mundo sin fin. Entonces yo creo que eso son buenas noticias. Y encima en España hay muchísimos dibujantes que, bueno, que aunque el mundo editorial español siempre está un poquito en crisis, la verdad es que tú ves a todos los dibujantes que están trabajando por todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Italia, hasta en Polonia y en otros muchos sitios llegan nuestros dibujantes y nuestros guionistas. No sé, no me gusta hablar de crisis, pues porque esto fluctúa como fluctúa cualquier cosa en la sociedad. Y esta exposición que podemos ver desde ya, porque está desde el día 5 de julio hasta el 30 en la Biblioteca Pública de Ciudad Real, ¿es una exposición itinerante? ¿Va a otros lugares o se ha creado ex profeso para Ciudad Real? Mira, esta exposición es itinerante, se puede llevar a cualquier biblioteca pública y además está impresa gracias a la ayuda de Mancha Cómic en unos paneles magníficos que se pueden llevar a cualquier colegio, a cualquier universidad, a cualquier instituto y creo que sería bueno que se hiciera eso pues porque, no sé, al hacer este tipo de divulgación del cómic, que la gente cuando coja un cómic, cuando coja un tal vez superhéroe, cuando coja un cómic europeo, cuando coja un cómic manga, sepa de dónde viene todo esto, ¿sabes? Sepa de dónde viene toda esta historia del cómic, de lo que digo que ya son más de 125 años, es decir, es que tiene más historia que el propio cine, y el cine lo tenemos todo el día puesto en la televisión. Y ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuál es tu personaje de cómic preferido? Pues mira, mi personaje de cómic preferido es un personaje que se llama el Príncipe Valiente, que se empezó a crear en el año 1937 y que hasta este momento se sigue editando en los periódicos americanos. Lo tienes claro, ¿eh? No te lo has pensado. Sí, lo tengo muy claro porque además es un cómic histórico de temática medieval que a mí, pues, aunque es una historia muy de ficción, ¿vale? Pero metida dentro de una época de nuestro mundo como la época de la Edad Media, me ha llevado a que me guste la historia, medieval y aparte de eso a que me gusten otro tipo de artes, porque los dibujos de Harold Foster que se han estado publicando durante tantos años, la verdad es que son una verdadera gozada. Pero vamos, que hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos otros autores, inclusive actuales, a los que animo a la gente que se meta en internet y busque, pues vaya a las editoriales y a las librerías porque son magníficos.
Y es que está claro que los cómics no son solo cosa de niños, está claro, pues porque, por ejemplo, estos cómics de los que nos hablabas, pues más históricos y que pueden leer cualquier tipo de público. Eso es lo bueno quizás también de este género, ¿no? Sí, el cómic es para todos los públicos. Ten en cuenta que, sobre todo en España, no solamente en España, sino en toda Europa, se enclavó un poquito al cómic en los años 50, los años 60, en lo que sería la temática de cómic infantil juvenil. Perdona, no sé si se me ha ido la señal o se me he quedado ahí un poco... Te estamos escuchando, pero se te ha congelado la imagen. De todas formas, te agradecemos enormemente, Pedro de la Fuente, el autor de la exposición de la historia gráfica del cómic, que podemos visitar desde ya, está abierta desde el día 5 de julio hasta el 30, en la Biblioteca Pública de Ciudad Real, así que no pueden dejar de visitarla. Y agradecemos desde IMAX Televisión y Onda Cero Puertollano enormemente a su autor por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.